que bienvenido, pastor, buen día. ¿Cómo está? Más distancia, más distancia. ¿Cómo está usted? Bien, mi hermana María. Qué bueno, gracias, Señor. ¿Usted también? Bien, también. Bien. Hasta aquí todo bien. Gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Un saludo a todos los hermanos, a los que están en la sintonía en esta hora. Sean bendecidos. Pastor Bori también, Amén. a la distancia, un abrazo fraterno en el Señor. Damos gracias al Señor. Una semana más, una semana que comienza con las mismas indicaciones, parece que no han cambiado. Indicaciones ahí. Las indicaciones sanitarias. Sí, sanitarias. Sí, para acatarlas, obedecerlas. Así es, pues. Tiene que estar con el mayor cuidado. Aun cuando tenemos una palabra gloriosa, ¿cierto? Así es. Que está por sobre todas las cosas y que en esa es la que nosotros hacemos nuestra atención. La palabra del Evangelio. Amén. Amén. La palabra mayor, la buena noticia, en la cual nosotros creemos que podemos estar, y dice la palabra, estar firme, Así palabra es. del Evangelio. Sí. De todas las recomendaciones, ¿cierto? Las recomendaciones que para tener paz, aparte de estas, ¿cierto? Que están presentes, pero hay una recomendación escritural, ¿cierto? Para compartir en este día. Y dice la escritura que debemos, dice, perseverar, la palabra perseverar, como una actitud de mantener una actitud firme, perseveraban, dice la escritura, la iglesia ahí en el libro de los Hechos perseveraban, dice, en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. No era algo ocasional, sino que dice ahí, está escrito, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban, dice, en las oraciones. Versículo más adelante dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo creo que esa es una indicación, como una palabra que tiene una verdad gloriosa, de que aprovechando, ¿cierto?, esta situación, yo creo que las situaciones que se dan como la contingencia a nivel país, ¿cierto?, las situaciones que se dan, por ahí Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien. Así es, a los que aman a Dios. Claro, entonces esto también ayuda bien a entender, a que el Señor nos muestre, podamos ser alumbrados, ¿cierto?, en estas verdades, que se da esta oportunidad. Uno dice, bueno, el mundo nunca nos ha ofrecido algo bueno, sino que el mundo está bajo una palabra de condenación. No es que pase esto, ¿cierto? Y que vengan casi días que no pudiera estar atento. Dice, todos los días, dice por ahí, no son buenos. O sea, va a pasar esto y quizás van a venir otras cosas, otras situaciones en nuestra vida. Sí. Pero esto en especial nos ayude para que en nuestras casas, ¿cierto?, podamos perseverar, estar firmes. Estar firmes en una enseñanza. Lo primero que pone ahí el escritor, ¿cierto?, Lucas, cuando escribe, es la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. No es, uno dice, el orden, ¿cierto? Yo creo que es un orden inspirado. No es un orden al azar nomás, como que se le vinieron a la mente palabras al escritor, sino que el perseverar en una enseñanza, estar bajo una palabra. El cántico hacía unos momentos, ¿cierto?, de pedirle al Padre de dirección, ¿cierto? Para con los hijos, sí. Claro, es la educación de los hijos. Hay una palabra también con claridad en Efesios cómo debe ser el trato. Y tiene que ser también con una palabra, criarlo en la disciplina, ¿cierto? Y en la amonestación del Señor. Sí. Por allá otro dijo, yo y mi casa
yo y mi casa serviremos al Señor. El servir al Señor, ¿cierto? El que uno pudiera en estos días y cómo hacer las cosas. La verdad es que si uno hace las cosas, las hace mal, no las hace bien, ¿no? Al poner de una parte, ¿cierto? Como humana, no va a fallar. Lo que va a ayudar, ¿no es cierto?, es estar firme en una palabra. Así es. Con respecto a los hijos, ¿cierto?, en la disciplina, no hay otra palabra mayor, ¿cierto?, que uno les pueda dejar, que es el Evangelio. Eso debe ser como lo principal. Si hay algún legado que uno le pueda dejar a los hijos, es la enseñanza, el estar firme, perseverando en esta enseñanza, la enseñanza del Evangelio. Cuando Lucas escribe ahí, ¿cierto?, y dice que perseveraban, claro, pero todo el contexto del capítulo 2, todo el contexto, habla del testimonio, si es todo el capítulo, ¿no? La primera parte, ¿cierto?, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Así es, básicamente. Pero del versículo 14 en adelante, es todo el testimonio, un testimonio de un varón. En el versículo 22 dice las palabras, cuando habla Pedro, Jesús Nazareno, un varón que fue aprobado por Dios, con las maravillas, dice, con prodigios, con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Todo lo que es la encarnación del Señor, el testimonio de este hombre, Jesús, que fue entregado, dice, por un determinado consejo y un anticipado conocimiento, prendisteis, dice, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto es palabra del Evangelio. Si lo central del mensaje apostólico, de la enseñanza apostólica, Pablo dice por ahí que lo único que quiere saber, ¿cierto?, entre vosotros no es otra cosa que a Cristo y crucificado. Sí. O sea, es la palabra del Evangelio. En la predicación, ¿cierto?, del apóstol Pedro, no solamente queda ahí en la crucifixión, sino que también que Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto fuese imposible que fuese retenido por ella. Levantó, murió crucificado y le levantó. Y toda cuando hace el apóstol, pues, toma el salmo, ¿cierto? Toma unos salmos, hablando de la veracidad, de la resurrección del Señor. Toma ahí David, ¿cierto? David que está todavía muerto. Pero a este Jesús, si dice el 32, a este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, sino que él mismo dijo el Señor a mi Señor. El 36 dice, 2:36 del libro de Hechos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Esa es la palabra, la palabra del Evangelio, palabra bendita del Evangelio. Dios le ha hecho Señor y Cristo. La respuesta es un arrepentimiento, ¿cierto? Y un buscar la presencia del Señor. Este fin de semana que tuvimos nosotros, ¿cierto?, que se celebró en todo el mundo la Semana Santa, y que se habla de esto, pero nadie lo entiende. Yo creo que la atención no estuvo centrada como otros años en esta palabra, sino que estaba centrada en otra palabra, ¿cierto?, de la contingencia de este virus, y no como de alguna manera recuperar, ¿cierto?, el mensaje del Señor. Como característica de la iglesia con respecto a todo este mensaje, es que entonces la iglesia dice, perseveraba. Amén. Perseveraba en la doctrina. Y lo pone ahí lo primero como
la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Si no hay una palabra del Evangelio, si no está la palabra de Cristo, el perseverar es perseverar en esta misma verdad, en la palabra gloriosa, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra doctrina, no debe haber otra doctrina que persevere en nuestras casas. No debe perseverar así firme en otra enseñanza. No debe haber otra enseñanza en nuestros hogares mayor que esta. Como que esta quede de lado, que esta quede postergada. Recordamos que leíamos la semana anterior, ¿cierto?, el mensaje de Juan a la iglesia de Filadelfia, que dice, guardaban la palabra. Ellos guardaban la palabra frente justo a una prueba que iba a venir sobre el mundo entero. Pero es guardar la palabra, y guardar la palabra comienza con esta palabra gloriosa del Evangelio. Sí, eso es lo que nos sustenta. Así es. No así es nuestra sabiduría humana, ¿cierto?, de cómo hacerlo en la crianza. No es cómo lo hacemos, cómo lo hace o cómo lo dicta el hombre, ¿cierto?, y con tantos consejos. No, es con respecto al Evangelio. Y uno dice, pero son 2 capítulos. Sí, pero el testimonio del Evangelio, el testimonio de Cristo está en toda la Escritura. Así es. En toda la Escritura. Habrá palabra, habrá doctrina en lo íntimo, ¿cierto?, que decíamos en estos tiempos de estar en las casas, en lo íntimo del matrimonio, la intimidad del matrimonio. Habrá palabra sustentado por esta palabra gloriosa del Evangelio. Por eso no podemos decir que ser débiles en esta enseñanza, sino que es firme en esta enseñanza. Y que los apóstoles, ¿cierto?, en su enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, comienza con esta enseñanza. El apóstol Pablo, ¿cierto?, a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino que en otras partes dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fuimos, para que no mandases a alguno. La importancia es que no enseñen una diferente doctrina. No presten atención a fábulas, capítulo 1 de 1 Timoteo. No presten atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Que haya otra enseñanza en nuestros hogares, que esté otra palabra, lo único que va a causar es división. Es división. Aún cosas que uno dirá de nuestras organizaciones evangélicas, lo único que causa es división. Si lo que debe perseverar la casa de Dios, dice, y como ejemplo, es perseverar en esta enseñanza. No hay otra palabra. No hay otra palabra. Seamos celosos en guardar esta palabra bendita del Evangelio. Si alguno enseña otra cosa, dice el mismo escritor Pablo a Timoteo en el capítulo 6, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos, de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Al final a Timoteo le encarga, Timoteo, guarda todo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Profanas pláticas, conversaciones sobre cosas vanas. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Fíjense que a Tito en Tito capítulo 1, hablando de los obispos, de los obreros, dice
que tiene que ser retenedor, en el versículo 9, de la palabra fiel. Un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay muchos habladores, hay muchos, dice. Como una recomendación escritural de parte del Señor. El estar firme, dice, firme en esta enseñanza. Amén. Estemos firmes. Tenemos la oportunidad. Quizás la radio, ¿no?, ha tomado como un papel que quizás ya no todos escuchaban, ¿cierto? Ponían oído, pero esto ha obligado, ¿cierto?, a tener nuestro oído en esta palabra. ¿Cómo poder filtrar en nuestro oído, ¿cierto?, las cosas que entran, las cosas que se oyen? Ser firmes en esta enseñanza. Esta enseñanza, ¿sabe lo que provoca esta enseñanza? Según uno podría decir lo que está escrito ahí en el libro de Hechos, provoca comunión. Amén. La enseñanza del Evangelio, mantener firme, estar firmes en el Evangelio, lo que provoca es tener comunión unos con otros. Aun cuando estamos separados, ¿cierto?, y no nos vemos, pero estamos en la comunión. En esa comunión que dice Juan, ¿cierto?, en el capítulo 1, una comunión verdadera. Esta es la comunión verdadera. El que nos juntemos para cualquier otro evento y uno dirá, estamos en comunión. No, la comunión verdadera está fundamentada en esta palabra del Evangelio. El que guardemos la palabra del Evangelio, guardemos este testimonio, guardemos esta doctrina. Entonces, aun cuando estemos lejanos, ¿no?, y distantes, estamos en esta misma comunión, una comunión gloriosa que es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿No? Y estamos unidos, estamos en comunión, no estamos solos, hemos dicho, no estamos solos, aun cuando físicamente, pero no estamos solos, estamos en la misma comunión, porque estamos perseverando en guardar esta palabra. Luego vendrá, dice, el partimiento del pan. ¿Qué más que yo creo que es que se parta el pan en la casa, ¿cierto? Tiene que ver con la verdad del Señor, de partir nuestras vidas como cuerpo de Cristo, de nuestra relación. Tenemos fundamentado la palabra, estamos unidos en la comunión del cuerpo de Cristo, pero partiendo nuestra vida para dar de comer a otros. Y también en las oraciones, ¿no? Las oraciones por esta palabra, las oraciones por todos los hombres. Pero se fundamenta en su palabra. Perseveremos todos, ¿no? Perseveremos. Hay tanta palabra que entra, tanta enseñanza en estos días, tanta información, que no dañen y que no toquen esta palabra bendita. Así sea. Palabra bendita del Evangelio, el testimonio de que el Señor murió. Se encarnó, murió, padeció por nuestros pecados en la cruz, resucitó al tercer día. Amén. Pablo dice que se apareció a muchos. Así es. Y ascendió a los cielos, donde hoy está como el Señor de todas las cosas. Que así sea, nuestro corazón tenga paz, tenga paz. Esto nos guarda, esto nos sustenta, esta verdad nos cuida, esta verdad nos alimenta. Amén, que el pastor. Señor les bendiga, amados hermanos, Amén. en este día. Oremos a fin de que esta palabra quede guardada ahí en nuestro corazón, pastor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta bendición tan grande, Señor. La bendición de Cristo, esta bendición de tu Espíritu en nuestras vidas, es, Señor. Que un Espíritu que vivifica, Gracias, un Señor. Espíritu que da vida a nuestro corazón, a todo nuestro ser, aun cuando este cuerpo está sujeto todavía, no ha sido redimido y está sujeto a este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Amén. Por Cristo el Señor. Oh, sí, Tu Señor. bendición, Señor. Sean abiertos nuestros ojos, Amén. nuestros oídos para comprender, Señor, y poder perseverar en esta enseñanza gloriosa en la que tú has hablado, Señor. Eres tú quien habla, eres tú quien enseña. Hablaste hace tanto tiempo por los profetas. Hablaste, Señor, también por tu Hijo.
por tu Hijo cuando estuvo en medio nuestro, por tu Espíritu que está en nosotros. Oh, También sí, habla, Señor. Señor, en el Hablas Cristo. hoy. Sí, Señor. Y habla, Señor, en este día, Mm. en este tiempo también tu voz se hace oír. Señor, estemos atentos a esta enseñanza, a tu enseñanza. Bendito En el sea, nombre de Señor. Jesús, bendice Mm. a todo el que está oyendo, Sí, Señor, a toda Señor. Sí, familia, Señor, a Señor. todo el que está en angustia, sea liberado, Amén. al que Oh, está enfermo, Señor, Dios. sea sanado, al que está Amén. en oscuridad, Señor, Envía, sea Señor, tu alumbrada palabra tu y verdad. En el nombre de Jesús. Ujú. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor.